Catherine, si está hablando no se te escucha. Ay, sí, perdón, hace rato estoy hablando y estaba con el micrófono apagado. Bueno, como les comentaba, ya vamos a dar inicio para respetar el tiempo de las personas y para ser lo más puntual posible. Vamos a grabar la charla, que es la que ya pueden ver y les apareció el mensaje. Esta grabación se la vamos a compartir a los correos electrónicos que ustedes nos brindaron a la hora de inscribirse. Antes de empezar, recordarles algunas reglas básicas. Favor mantener los micrófonos apagados para no interrumpir al expositor. Si tienen alguna consulta, vamos a irlas desarrollando en el espacio del chat. Ahí pueden ver en la barra inferior el icono para que vayan desarrollando las consultas y al final de la charla se las vamos a compartir o se las vamos a plantear al expositor para que les podamos ir dando respuesta una a una. Ya tenemos con nosotros a Max Bolaños, que es gerente de mercados financieros de nuestra empresa asociada a Vivienda y quien compartirá con nosotros la charla de hoy que pueden ya ver proyectada en sus pantallas con lectura económica y coberturas FX. Max, muy bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Gracias, Catherine. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio el día de hoy. Para los asistentes, sean bienvenidos. Este es un espacio que espero llene las expectativas, pero más que eso, ayude a que ustedes tengan herramientas que sean aplicables a sus flujos de caja, a sus problemas actuales en balance, referentes a tipo de cambio. Es importante que entendamos que el tema de coberturas de tipo de cambio no es un tema nuevo, es un tema ya de bastantes años. Lastimosamente no se le ha dado el auge o el impulso educativo que uno quisiera, pero para eso estamos acá, ¿ok? Así que, por favor, cualquier consulta pueden irla agregando en el chat y hacia el final de la charla vamos a abordar cada una de las consultas. Adelante, Catherine, con la primer filmina. Antes de entrar en el tema de coberturas, primero tenemos que entender qué es lo que mueve la aguja en términos del tipo de cambio. ¿Por qué reacciona el tipo de cambio? ¿Ante qué situaciones reacciona el tipo de cambio? Esto hay que entenderlo porque eso va a ir muy ligado a la estrategia que ustedes van a diseñar a lo interno de sus empresas para efectos de las coberturas de tipo de cambio. ¿Ok? Lo otro es una tarea que espero se lleven a lo interno de sus empresas y es crear un perfil de riesgo en función de una política de riesgo. Es importante que ustedes como empresas digieran esto a un nivel en donde ustedes lleguen a crear una política que les facilite la toma de decisiones respecto a un riesgo de tipo de cambio. ¿Ok? Y por último entramos ya en materia de lo que son las coberturas de tipo de cambio. Adelante, Catherine. ¿Acaso esto es una pregunta retórica? Realmente no la tienen que responder en el chat, pero es bastante simple. Pero quiero crear un punto aquí de conciencia y es ¿cuántos de ustedes dejarían de asegurar su automóvil si las estadísticas de choque bajaran? ¿Cuántos de ustedes dejarían de pagar el seguro de su auto si se sienten mejores choferes? Un día me despierto y me siento con habilidades particulares y digo, no, la verdad es que no veo la necesidad de pagar una prima, un costo por estar asegurado, porque la verdad que las estadísticas de choque han bajado y yo la verdad hoy me siento muy buen chofer. Lo que quiero con este par de consultas es crear conciencia sobre una cultura especulativa que se ha creado alrededor del tema tipo de cambio. Muchísimos de ustedes probablemente se identificarán con esto, pero llaman a 1, 2, 3, 5 y todos los bancos del sistema nacional pidiendo precios para una sola transacción en donde compran o venden dólares. Al final del día, la sensación que se busca tener de esto es que le logré sacar lo más que pude al mercado, inclusive que le gané al mercado. Esto es realmente complicado porque lo que estamos haciendo y bajo las circunstancias en las que se encuentra una compañía que no practica las coberturas de tipo de cambio es netamente especulativo. ¿Ok? Y eso es importante entenderlo. Si yo no estoy tomando una acción definitiva respecto al tema
de tipo de cambio a través de coberturas de este tipo, lo que estoy haciendo es especulando, porque hoy compro dólares aquí, mañana por acá, y voy montado literalmente en la gráfica de Monex, tanto importadores como exportadores. Entonces, lo que aquí primero tenemos que abandonar es esa cultura especulativa, esa cultura en donde siempre quiero ganarle más al mercado, y más adelante vamos a madurar más esta idea a través de diferentes ejemplos que les voy a mostrar. Pero sí quédense con esto. ¿Dejarían de pagar el seguro de su auto si los choques bajan, si la estadística baja, si ustedes se sienten mejores choferes? Maduren esa idea a lo largo de esta presentación. La siguiente, por favor, Catherine. No vamos a entrar en mucho tecnicismo respecto a los temas económicos del país, pero sí es importante que ustedes tengan en consideración temas que son gatillo respecto al tema tipo de cambio. ¿Okay? Uno de ellos es justamente el tema de inflación, que si bien es cierto, ya más que superamos el rango de objetivo que tenía el Banco Central como inflacionario, también a la parte de esto estábamos acostumbrados a ver que el Banco Central tuviera o accionara diferentes mecanismos alrededor de esto. Si el Banco Central estaba dentro o lograba el rango meta, entonces podíamos ver cómo el Banco Central empezaba a tener una gestión un poco más activa en el tema tipo de cambio. Recordemos que inflación es la piedra angular del tema de la agenda del Banco Central, ¿no? Entonces, una vez que esto está dentro de los parámetros que ellos quieren, pues entonces podría dedicarse, vamos a decirlo, a otros asuntos. Cosa que no ha pasado en esta ocasión. Como ven, ya los rangos de inflación más bien entran a territorio negativo con diferentes riesgos que ahí están explícitos en la filmina. No voy a ahondar en eso, la presentación la van a tener, pero sí lo importante de esto y lo que quiero que se lleven es el Banco Central ya no es un ente activo en función de tipo de cambio. El presidente del Banco Central creo que ha sido bastante explícito en decir que cada empresa debe gestionar sus riesgos de tipo de cambio a través de sus tesorerías, y de hecho menciona muchísimo el tema de realizar coberturas de tipo de cambio. Entonces, aquellos parámetros o guías que anteriormente usábamos para esperar un accionar del Banco Central no necesariamente están ahora en el ambiente económico actual. Y eso es importante empezar a hacer las paces con esta idea y con la dinámica de Banco Central. Adelante, Catherine. Importante también acá de estos puntos el tema de tasas de interés. Y por favor mantengan el tema de tasas de interés muy sobre la mesa, porque lo vamos a profundizar en breve cuando veamos el tema de coberturas a nivel de la fórmula, de cómo se calcula una cobertura de tipo de cambio. Y vean que los analistas están estimando que las tasas de interés descenderán levemente en el 2023, no tan rápido como en algún momento se esperara. Esto mucho el rezago que existe en las decisiones de política monetaria. Pero el punto es que esto sí va a tener una incidencia para aquellas empresas, importadores y exportadores, que quieran ejecutar una política de coberturas, ¿okay? En términos de las tasas de interés. Algo importante también es que el crédito en moneda extranjera sigue superando al crédito, a la demanda de crédito en moneda local. Esto es importante porque entonces uno pensaría, bueno, esto es una razón o un disparador para que el tipo de cambio eventualmente pudiera subir porque está aumentando la demanda por dólares. Cierto, pero esto tiene que conjugarse con muchas otras alternativas para que esto efectivamente suceda. ¿Okay? Si gustas, pasamos a la que sigue. Nada nuevo acá. Creo que lo que en este mensaje sí quisiera explorar con ustedes es el tema de un mayor flujo de dólares entrando al país. Puntos como el segundo, respecto al tema de Estados Unidos explorando oportunidades
de desarrollar la industria de semiconductores en el país, mayor inversión extranjera directa. El cuarto punto, Costa Rica se afianza como principal receptor de inversión extranjera en América Central por tercer año consecutivo. Importantísimo, somos realmente atractivos para esa inversión extranjera directa y por ende mayores dólares entran al sistema nacional, cosa que ya ha venido pasando y lo vamos a ver reflejado en una gráfica que vamos a abordar más adelante. Y el último punto que sí es muy valioso recalcar, el tema turismo. Turismo ya prácticamente estamos por encima de los indicadores prepandemia, por lo cual también estamos hablando de un flujo de dólares mayor al sistema bancario. Entonces, a esto sumarle pues nada más que el famoso caballito de batalla o punto más fuerte del sector económico del país sigue siendo el tema de equipo médico y dental, con muchísimas más transnacionales ubicándose en zonas francas. De vuelta, más dólares que sumar a el sistema bancario nacional. La que sigue, por favor, Catarina. Uno de los puntos críticos para mí en cuanto a entender por qué el tipo de cambio se comporta de una forma u otra es la gestión activa del Banco Central en términos de sus reservas. El Banco Central recientemente agregó un par de rubros más sobre los cuales justifica su compra de dólares. A mi criterio, la verdad que lo que le dejo yo a la gente un poco en broma es que es el mismo perro, diferente collar. Al final del día, todo esto suma para efectos de reservas. La meta para este 2023, final de 2023, es de reservas por encima de los 12.000 millones de dólares, que a junio, si se fijan, estamos bastante cerca de ese número. No obstante, a esos 11.000 millones que vemos allí en junio, hay que restarles los préstamos internacionales que hemos tomado, con el FLAR, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y otros más. Entonces, realmente a esos 11.000 hay que descontar lo que hemos pedido prestado porque hay que repagarlo. Por ende, las reservas reales estarían más en el rango de los 9.000 millones, una cosa por el estilo. Nada más como para sincerar un poco el número. La que sigue, por favor. Esta filmina, a mí me gusta mucho hablar de ella porque el tema de cómo se expresa o cómo se entiende la gestión del Banco Central en sus compras y ventas realmente es un poco confusa. Cuando se habla que el Banco Central compra dólares o vende dólares, a menos de que expresamente ellos lo digan así, la gente lo está interpretando como que es una gestión de control de tipo de cambio. Y esto de vuelta no necesariamente es así, no es el caso, sino que, como ven, mucho de esto está expresado en reservas. Entonces, el Banco Central, para que tengan una idea, en noviembre del año pasado, cuando en Monex el promedio de volumen diario andaba entre los 15 y 18 millones, el Banco Central compraba alrededor del 60% de ese volumen por día, que es una compra bastante agresiva. A partir de noviembre 2022 cambia esa gestión del Banco Central y ahora tenemos más bien un mercado con mucho más profundidad, con mayor volumen me refiero, que ronda más bien los 30-35 millones de dólares promedio por día. Y el Banco Central en sus compras para reservas adquiere el 80% de ese volumen diario. Ahora bien, una parte de eso efectivamente va para reservas y la otra son las barras grises que ustedes ven en esa gráfica, en donde lo que se expresa es que de lo que compra, de ese 80% que compra el Banco Central, hay alrededor de unos 15 millones de dólares que se disponen o que se venden al sector público no bancario. ¿Quién es ese sector? El ICE, Recope y toda la batería de instituciones del Estado. ¿Por qué? La más fácil de entender, Recope. Recope importa combustible y lo que hace es que pasa la factura al Banco Central de dicha importación y es el Banco Central quien se encarga de pagar. Esos fondos salen efectivamente de reservas, por lo cual el Banco Central tiene que venir a reponer esa salida de dólares
que tiene por esas diferentes facturas. Pero importante que sepan que la demanda de dólares por el sector público no bancario anda alrededor de los 15 millones de dólares por día. ¿Okay? Entonces, mucho de allí se justifica que el Banco Central sea tan activo en el mercado internacional de monedas MONEX. La que sigue, por favor. Esto que estamos viendo por mes es la volatilidad expresada en términos porcentuales, o sea, cuánto se puede mover hacia arriba o hacia abajo el tipo de cambio en un periodo de tiempo. Como les dije, en este caso es mensual. Vean la diferencia que hay de enero de 2021 a mediados de 2022, cómo ese percentil sube y tenemos un incremento importante en volatilidad. Aquí es donde hago el impasse a la primer filmina que les mostraba de si ustedes dejarían de pagar el seguro porque bajan los índices de choques en el país. Previo a 2022, si lo vemos de esa forma, el porcentaje de choque o los índices de choque eran bajos. Y vean que hacia lo que es el primer Q de este 2023, igualmente viene descendiendo ese factor. Aquí es donde se comete el error de no voy a hacer coberturas, no voy a tomar un seguro porque las estadísticas vienen bajando, porque el tipo de cambio está estable, porque el tipo de cambio más bien va bajando o más bien va subiendo, depende del sector económico donde me encuentro, eso me juega a favor, y ese es el error en el que se cae. Y de ahí por eso esa primer filmina y la consulta que les hacía. El tema no es si me cubro o no me cubro. El tema es realmente qué pasa si vuelvo a un 14% de volatilidad, qué pasa si vuelvo a un 8 o a un 11. Para cuando eso sucede en el mercado, mi capacidad de reacción casi que es nula. Ya me llevé el impacto. Y cuando yo no tengo el seguro del automóvil, me toca ir a pedir plata prestada, ir a ver por dónde arreglo el carro, y me demanda toda una serie de costos en términos de tiempo y dinero muy altos porque no quise tomar la cobertura. Entonces, estos históricos que tenemos aquí están ahí para recordarnos que el tipo de cambio tiene la capacidad de moverse en un periodo muy corto de tiempo entre un 6 y un 14%. Hemos tenido volatilidades en los últimos meses, hasta en un solo día, de más de 10 colones. El tipo de cambio moviéndose más de 10 colones en un solo día. Entonces, de vuelta, ¿quiero o no tener un seguro? Esa es realmente la pregunta. ¿Y debo estar aplicando yo un seguro todo el tiempo? Igual, la misma situación que con mi auto, el mismo que la situación con el seguro de vida, seguro para mi casa, seguro para mi negocio. Yo quiero tener una cobertura en caso de que choque. Yo quiero tener una cobertura en caso de una eventualidad. Eventualidades como estas volatilidades que estamos viendo en esta gráfica. La siguiente, por favor, Catherine. Puntos importantes, esta gráfica es la gráfica de reservas, pero le agregamos por allí unos puntos importantes que inciden en tema tipo de cambio. Por ejemplo, el vencimiento de eurobonos o colocación de eurobonos. Igualmente, si echamos esa gráfica un poco hacia atrás, se van a encontrar lo que han sido los desembolsos de los diferentes empréstitos internacionales que hemos tenido y cómo estos tienen una reacción en el tipo de cambio. Si bien es cierto, sea en un vencimiento o colocación de eurobono, los dólares generados no necesariamente se van a cambiar en su totalidad a Monex, el mercado sí descuenta que al sistema nacional va a entrar un flujo importante de dólares que, aunque no sabemos cuánto de eso se va a convertir a colones, descuenta en el tipo de cambio. Y de allí que genera esa baja de 1, 2 o más colones, según sea la situación. Pensemos hacia adelante. Ahorita en noviembre tenemos la siguiente emisión por 1.500 millones. Esto, en términos muy generales, es
es algo que deberían los exportadores estar tomando en cuenta y sumándole a ese factor también el hecho que para ese mismo mes de noviembre, muchísimas de las transnacionales y probablemente muchísimos de ustedes van a estar convirtiendo dólares adicionales al flujo mensual, flujo regular que tienen, convirtiéndolos a colones para el pago de dividendos, bonos, aguinaldos y cuestiones similares. Las transnacionales, las más grandes acá en el país, tienen capacidades de venta de dólares entre los 10 millones y hasta 40 millones de dólares cada una, algunas de ellas. Entonces, imagínense lo que es una empresa que tiene la capacidad de vender 40 millones sobre la base regular de un mes, en el mes de noviembre va a vender 80 o inclusive un poco más. Eso satura el mercado, donde ya habíamos hablado que Monex lo que está transando promedio diario es alrededor de 30-35. Entonces sumen la cantidad de transnacionales que hay en el país yendo a hacer esta misma operación de conversión de dólares a colones junto con todos ustedes. Eso satura el mercado y de allí que pone presión a la baja al tipo de cambio. De hecho, históricamente, de los pocos años en los que se ha visto una situación inversa o comportamiento inverso fue en el 2019. De ahí para atrás, realmente lo que hemos tenido es una situación bastante constante en términos de la reacción del mercado a ese flujo. Entonces, por eso es lo importante de ver las reservas en términos de momentos importantes de ingreso de dólares por diferentes rubros. Si me ayudas con la que sigue, Catherine. Gracias. La siguiente gráfica es extraída de Bloomberg y lo que expresa es una comparativa entre el colón dólar, que es la línea azul más marcada, y el índice DXY, que es la zona sombreada. El DXY es un índice que lo que mide es el valor del dólar contra una canasta de monedas, en cuya canasta encuentran el euro, libras, francos, yenes, etc. Entonces, vean algo importante, pre-pandemia, 2019 y hacia atrás, y a partir de la mitad de julio, la mitad de 2022 y a razón de julio del año pasado, es el único periodo en donde el colón dólar y el índice que mide al dólar se comportan de una forma similar. Antes de eso y después de eso, sus comportamientos son realmente diferenciados. Podemos extender esta gráfica al pasado, todavía más años, y van a ver que realmente es una dicotomía, hay una dicotomía importante en el comportamiento entre una y otra. ¿Por qué les menciono esto? En resumidas cuentas es muy sencillo. Lo que pasa afuera con el dólar no necesariamente replica acá en Costa Rica. Esto porque Banco Central tiene a su haber diferentes herramientas en su política monetaria, con lo cual puede diferir los efectos económicos internacionales, así como pasó en las crisis de 2009, y en lo que tuvimos un efecto diferido, un efecto de cola, gracias a esas herramientas. Nosotros realmente para medir el tema tipo cambio tenemos que considerar factores locales. Esos son los disparadores realmente que mueven la aguja, como lo es, y lo venimos viendo, el accionar del Banco Central en Monex. Tema turismo, inversión extranjera directa, que ya hablamos un poco sobre ellos. Tema inflacionario, definitivamente. El diferencial de tasas de interés entre colones y dólares, definitivamente un factor a considerar. Y estos son indicadores que ustedes deberían tener en su dashboard, ¿verdad? En su panel de control para estar midiéndolos y en el momento que alguno de ellos pues, se dispare, empezar a tomar diferentes decisiones. Si pasamos a la siguiente. Uno de los puntos importantes ahora que hablo de indicadores para darle seguimiento, es justamente el tema de importación de combustible por parte de Recope. Esto es uno de los elementos más pesados dentro de la gestión del Banco Central a la hora de ir a comprar dólares. Entonces, no es lo mismo que un Recope importe combustible cuando estábamos en la época de pandemia, donde tal vez algunos de ustedes recordarán el petróleo llegó a valer menos de $1,
y además de eso estábamos todos encerrados, por ende el consumo era bastante bajo, versus un Recope importando combustible con el precio del barril de petróleo arriba de 100, fuera de pandemia, donde estamos con un consumo ya bastante superior a los 22.000, el equivalente a los 22.000 barriles de petróleo. Entonces, este definitivamente en sus paneles de control debería ser un indicador a seguir. ¿Por qué estamos donde estamos en términos de tipo de cambio? Es importantísimo entender la cantidad de dólares que hay en el sistema bancario. Esto es lo que actualmente para nosotros acá en Davivienda nos ha dado una luz hacia dónde podemos medir y en alguna medida indicar dónde se está moviendo el tema tipo de cambio. ¿Okay? Lo que están viendo en esta gráfica es básicamente una medición de todos los dólares que se compran versus todos los dólares que se venden, o sea, el neto, por mes en el sistema bancario nacional. ¿Cuánto es ese saldo? Y los invito a que vean la línea verde, que es el promedio mensual. Vean, en 2019, ese promedio rondaba los 181 millones de dólares positivos, o sea, que estaban sobrando. De todos los dólares que lográbamos comprar y vender, no lográbamos vender 181 millones de dólares por mes. Ese es el promedio. Vean la diferencia para 2022, donde ese promedio más bien ya ronda los 308 millones de dólares por mes, que no se logran vender. Y para lo que va de este año, ya más bien el índice va por 570 millones de dólares que se compran y no se logran colocar. Esto en algunos días, para que lo tengan tal vez un poco más granulado, significa que en el sistema nacional, el sistema bancario nacional, sobran alrededor de entre 30 a 45 millones de dólares por día que no se logran vender. Y que esas llamadas colas deberían ir a liquidarse a Monex. Pero el punto es que vean el incremental de forma exponencial que hemos venido experimentando desde el 2019 hasta la fecha con la cantidad de dólares que tenemos. Muchísimo de esto tiene que ver con el tema del famoso capital golondrina. Para aquellos que no manejan el término, estos son grandes fondos de inversión que andan buscando globalmente dónde colocar sus fondos, su dinero, y lo que andan buscando es un mejor rendimiento, ¿no? Entonces, si yo soy uno de esos fondos y tengo bajo mi manejo cientos de millones de dólares y en Estados Unidos me están pagando un rendimiento del 2 y busco hacia otras latitudes y me encuentro en Costa Rica donde me están pagando un 5, ese diferencial es lo suficientemente apetitoso y jugoso como para que esos fondos muevan esa cantidad de dinero de Estados Unidos o donde sea que lo tengan en el mundo y lo traigan a Costa Rica, lo cual significa que esos cientos de millones de dólares tienen que convertirse primero a colones, ahí es donde viene la presión sobre el tipo de cambio, para luego colocarse en diferentes instrumentos de renta fija y así materializar, monetizar ese diferencial de tasa de interés. ¿Ok? Anteriormente, estábamos viendo la gestión del Banco Central en términos de la tasa de política monetaria. Ya han hecho varios cortes hacia la misma, pero hacia adelante lo que realmente es importante anotar es que vemos un espacio de todavía unos 200 básicos más que se pudieran recortar de la tasa de política monetaria. ¿Cómo se va a hacer? Si en 25, 50, 100, ¿cuál va a ser esa gestión? Eso pues queda del lado del Banco Central, pero sí vemos que hay espacio para ese recorte. Dándose el mismo, y aquí es donde viene lo interesante, puede que entonces ese premio por invertir en colones se disminuya a tal nivel que ya no sea atractivo, ya no sea rentable para estos grandes fondos y decidan dar vuelta en U y de allí más bien liquidar esas posiciones de inversión, tomar los colones, comprar dólares y sacar dichos dólares del país buscando alguna otra latitud donde poder invertir con mejor premio.
Esto para los exportadores, de vuelta, es un tema que deberían anotar y debería estar en su panel de control para estarle dando seguimiento, porque esto definitivamente podría mover la aguja en términos de una devaluación del tipo de cambio, porque si lo juntamos con la compra que tiene el Banco Central actual de dólares en el mercado, pudiese generar suficiente tracción como para que el tipo de cambio llegue a subir. Algo también importante que olvidaba mencionar dentro de las herramientas que tiene a su ver el Banco Central y que hemos visto en la pantalla de Monex de forma palpable, es los momentos en donde salen las operadoras de pensiones a comprar dólares. Recordemos que para estas fechas, bueno, junio del año pasado, las operadoras de pensión podían comprar libremente dólares en el sistema bancario. Literalmente llamaban a Max Bolaños y le decían, mira, necesito 5, 8, 10 millones de dólares. Dentro de las 5 o 6 más activas, esa es la capacidad que tienen, entre los 6 a 10 millones de dólares de compra por semana. Entonces, hagan allí la matemática, ¿no? ¿Qué pasa para junio del año pasado? Estábamos casi que en 700, si lo recuerdan. Mucho de eso iba impulsado por la gestión de compra de dólares por parte de las operadoras de pensiones. A este momento donde el Banco Central llama a las operadoras y les dice, muchachos, no me sirve esta operativa, vamos a ordenar un poco la casa, de ahora en adelante ustedes le van a decir a la SUPEN cuántos dólares y cuándo necesitan esos dólares. La SUPEN me lo informará a mí y yo les diré cuándo y cuánto de esa necesidad que tienen, pues pueden adquirir, pero a través de Monex. Entonces, en diferentes momentos hemos visto cómo esas operadoras son liberadas en el mercado por parte del Banco Central y tienen la capacidad de tener un efecto de devaluación en el tipo de cambio, y lo vimos hace poco, hace semana y media más o menos, cuando el tipo de cambio en Monex devaluó creo que fue 7,40 colones. Y esto fue una gestión activa liderada por operadores de pensiones. Entonces empiecen a sumar factores para aquellos que les significa positivamente una devaluación. Si juntamos recorte de tasa política monetaria, si juntamos compras del Banco Central, si juntamos el accionar de operadoras, todos esos elementos tienen una capacidad de devaluar la moneda local. ¿Okay? Y esto evidentemente para los exportadores es buena noticia, no tanto para los importadores, por ende es un tema que también deben darle seguimiento en función de mi política de riesgo en la compañía y las coberturas que yo quiero hacer hacia adelante. ¿Ok? Catherine, si pasamos a la siguiente, esto es un resumen, lo van a tener justamente de todos los factores que presionan el tipo de cambio tanto al alza como a la baja. No queremos cometer la irresponsabilidad, la verdad, de decir el tipo de cambio de aquí a X fecha va a estar en tal nivel, porque hoy por hoy, como lo ven, es mucho más volátil, mucho más dinámico. Lo que sí es importante es que ustedes tengan en su radar todos los elementos para que los monitoreen y puedan entonces tomar decisiones en el momento y reaccionar correspondientemente. La que sigue, por favor. Aquí ya entramos en materia, espero no estarlos aburriendo mucho. Tema coberturas cambiarias. Como les dije, esto no es nada nuevo. Yo tengo en el tema de coberturas cambiarias ya más de 20 años. De hecho, en mi hoja de vida, realmente soy corredor de bolsa con una especialidad en mercados de futuros, lo que en Estados Unidos se conoce como una licencia serie 3, como corredor de bolsa en mercados de futuros, cuya especialidad es commodities, materias primas, índices y divisas. Entonces, yo les puedo decir con conocimiento de causa que las coberturas tienen ya bastante tiempo acá en el país. De hecho, Davivienda, creo que está en la siguiente filmina, tiene desde el 2011 de ser la primera entidad autorizada por Banco Central y la SUGEF para efectos de promover y colocar este producto en las carteras de nuestros socios comerciales.
Así que esto no es nada nuevo. Realmente nada más falta un poco de cultura financiera y meternos en este tema. La siguiente, por favor. Esto, señoras y señores, era de lo que yo les hablaba en cuanto a la tarea y gestión que deben hacer a lo interno de sus empresas. Si ustedes están en esta exposición es muy probablemente porque ya vienen con dolores de cabeza con el tipo de cambio, porque entienden el contexto de riesgo en función de la industria en la que se mueve su negocio y cómo les está golpeando el tipo de cambio. Ya identificaron los riesgos, que es el punto 2 de este flujo. En el punto 3 es donde es crítico hacer un análisis de, ok, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me duele? ¿Cuánta plata me significa el que el tipo de cambio se mueva 1, 2, 3 o más colones en contra de mi posición? Yo soy de la tesis de que si no hay un doliente, si no lo ponemos en términos de plata para que a alguien le duela, difícilmente vamos a pasar al punto 4, que es la toma de acciones. Si no encontramos a quién le duela esto y dimensionamos económicamente cuánto le duele, no. Okay, vamos a seguir montados en la gráfica de Monex, especulando todos los días. Pero si la decisión es, ok, ya sé cuánto me duele, ya tengo identificado el riesgo, la pregunta es, sí, como se lo dije al principio, ¿tomo o no tomo un seguro? ¿Le pongo un seguro a mi flujo de caja? ¿Le pongo un seguro a mi balance a través de coberturas cambiarias? Y después de eso es un tema netamente de monitoreo y revisión. Las transnacionales de las más grandes que hay aquí en el país son altamente activas en el tema de coberturas. Muchas de ellas inclusive son del lado vendedor de dólares y lo que hacen es realmente a inicio de año calendario piden la cotización sobre sus flujos conocidos en cada uno de los meses, desde enero hasta diciembre. Les proveemos de esas cotizaciones y si tiene sentido económico los números, evidentemente para ellos, nos dicen ejecutemos. A ellos no les interesa qué pasa con Monex el día después de que cerraron o un mes después o meses después, porque lo que están haciendo es respondiendo a la pregunta crítica de la tesorería de dónde va a estar mi tipo de cambio a X fecha y cuántos dólares más voy a tener que desembolsar porque el tipo de cambio sigue devaluando. Por el contrario, desde el principio del año ya tienen todos sus flujos ordenados y con un tipo de cambio fijo, por ende no hay que pedirle a casa matriz que envíe fondos adicionales, lo cual también genera una sobrecarga en términos de reportería. Eso se llama tener un perfil de riesgo, una cultura de riesgo y una política activa de riesgo de tipo de cambio. Y eso es lo que quiero que ustedes se lleven al interno de las empresas para que facilite la toma de decisiones. Porque una vez que empiezan con esto, lo siguiente es, bueno, si mi riesgo es sobre el monto que sea, sean $100,000 o sean $5 millones, ¿cuánto de esos 5 millones debo cubrir? Y aquí les voy a dar un consejo gratis. Cuando uno habla de las coberturas de tipo de cambio, nunca se hace una cobertura por el 100% del nocional. Ustedes, a través del ejercicio que ya les dije, tienen que tomar una decisión de si cubro en una relación de 70-30, 60-40, 50-50. Pero la parte importante es la porción que dejo descubierta. ¿Por qué dejo una porción descubierta? Y es porque como no tengo seguridad de para dónde va el tipo de cambio, voy a diversificar y eso lo hago a través de una porción descubierta, que si el mercado se mueve a favor mío, esa posición descubierta va a tener un efecto contable positivo. Hola Max, ¿nos escuchas? Creo que te perdimos. Sí estás, ahí te veo Max, conectado, pero no sé si nos estás escuchando. Vamos a darle unos minutos a Max para que pueda
volver a reincorporar. Me parece que tiene problemas de conexión. Ahí lo perdimos un momento, pero ya debe de estar por volver. Vamos a ver. Y ya se salió, para volver a ingresar, que ya no lo tengo por acá. Demos un par de minutos para que pueda restablecer la conexión. Las disculpas del caso, bueno, ya sabemos que con la tecnología a veces eso sucede y con las conexiones. Estamos reintentando volver a conectar a Max para que pueda seguir con la presentación. Ahora sí me escuchan. Parece que ya lo tenemos, sí, Max, listo. Lo escuchamos Ok. bien. Catherine, ¿me puedes decir dónde quedé? Porque seguramente que duré unos cuantos segundos ahí hablando y fue para mí nada más. Dejar una parte descubierta. Ah, ok, perfecto, muy amable. En términos de dejar una parte descubierta de vuelta, es por un tema de diversificación, ¿ok? Como no sé para dónde va el tipo de cambio, entonces dejo un 30% descubierto y el otro 70% lo cubro a través de del forward, ¿verdad? Del contrato futuro. Pero lo importante es, sobre ese 30%, yo tengo que estar seguro que si el tipo de cambio se mueve positivo o a mi favor, la vida es bella, ¿no? Realmente no me importa, todo bien. Pero el problema es si el tipo de cambio empieza a moverse negativamente contra mi posición, yo tengo que haber hecho un escenario de estrés sobre ese 30%, en donde yo diga, si se mueve 1, 2, 3, 5 colones, no me mueve la aguja, ¿ok? No me golpea mi estado de resultados. Entonces, de vuelta, de ahí tan importante que es el hecho de hacer esta política de coberturas a lo interno de las empresas. Pero sí, la regla de dedillo es no se cubre el 100% del monto de exposición. La siguiente, por favor. Acá ya entramos en materia. Acá en Davivienda nos gusta ser transparentes, que ustedes entiendan, que realmente sepan de dónde sale el número y por qué, fundamentado. Yo les aseguro que ustedes pueden ir a cualquier otro banco que tenga este producto y ninguno les va a enseñar cómo se calcula un forward. Yo soy muy mal mago porque enseño cómo hago el truco, dicen algunos, pero a mí me interesa que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque esto no solamente cómo saca Davivienda el número al cual me va a comprar o vender dólares. También esta fórmula les va a ayudar a ustedes en la parte contable del producto una vez que adquieren o ejecutan una transacción de contratos a futuro. Ustedes tienen que valorar esa posición a lo largo del tiempo de vida de ese contrato y la forma de hacerlo es a través de esta fórmula. Entonces, para efectos de transparencia y que realmente todos estemos en igualdad de condiciones y podamos tener una negociación transparente y directa, es que les presento esta fórmula. ¿Qué necesitamos acá en Davivienda para poder cotizarles un contrato futuro? Dos cosas nada más. No, un monto, cuánto quieren cubrir, sea comprar o vender en dólares, y un plazo, una fecha. En el tanto de esa fecha sea un día hábil, la podemos cotizar. ¿Ok? Y aquí es donde empieza la dinámica. Les voy a enseñar el tras bastidores
de qué es lo que hacemos en Davivienda para poder llegar a ese numerito. Porque teniendo estos dos datos, yo, teniendo el monto y el plazo, cuento en términos de plazo desde el día de hoy, la cantidad de días hábiles que hay hasta la fecha que ustedes me dijeron en la que quieren que se liquide esa operación. Y si se van a la fórmula, en los cuadros naranja, ahí dice días al vencimiento. Entonces ya tengo el primer factor de esa fórmula. ¿Cuántos días desde hoy hasta el día de vencimiento, días hábiles, ojo, el vencimiento hay? Y eso es lo que pongo en ambos cuadritos naranja que ven acá en la fórmula. Acto seguido, vamos a decir que quien me llamó fue un exportador y me quiere vender $5 millones. Entonces, ¿qué hago yo? Vamos a completar el cajón celeste. ¿Qué hacemos en Davivienda? Vamos a Monex y hacemos la estimación con mercado abierto de a qué precio puedo yo vender $5 millones para levantar colones, para comprar colones. Vamos a decir que logro vender esos $5 millones a un tipo de cambio de 5.41. ¿Ok? Ese 5.41 es el precio que va a ir acá. Ese es el costo de oportunidad por salir a vender en ese momento $5 millones y levantar colones. Ojo, y esto es importantísimo. Los dólares, bajo el escenario que les acabo de dar el ejemplo, es un exportador. Él me va a vender 5 millones, pero me los va a dar hasta la fecha de vencimiento. Quiere decir que Davivienda está usando los dólares, está tomando $5 millones de su propia posición para vender en Monex, generar los colones. Entonces, si se dan cuenta, la tasa de interés que viene ahí en verde, en dólares, sale de allí. Porque vamos a darnos a la idea que Davivienda me está prestando, ¿verdad?, esos dólares. Entonces Davivienda pone los dólares por mí y me asigna una tasa a la cual me los está, entre comillas, prestando. ¿Ok? Ahora bien, ya tengo entonces la tasa en dólares, ya tengo el tipo de cambio al cual vendí los dólares y ya generé los colones. ¿Qué hago con esos colones? No me voy a quedar con esos colones en la mano nada más esperando que llegue la fecha de vencimiento. Lo que hago es que los invierto en una herramienta de renta fija al mismo plazo del vencimiento, la que en ese momento esté generando mejor rendimiento. Títulos, bonos, papeles de gobierno, lo que a ustedes se les ocurra. Lo que en ese momento, lo que sí es importante es lo que en ese momento estén devengando el mayor interés. ¿Ok? Con lo cual logro dos objetivos. Uno, hacer la reserva de liquidez en colones que tengo que entregarle a mi contraparte en el día de vencimiento. Y dos, generar una utilidad, ¿verdad?, una ganancia por los intereses generados en esa inversión. Los intereses generados de esa inversión se los deja Davivienda. ¿Por qué? Porque ese es el pago por la gestión de administración de riesgo que estamos haciendo aquí. No existe, nosotros no les cobramos una comisión, no hay algún tipo de fee, nada de eso no existe. Sino que literalmente ustedes están transfiriendo el riesgo sobre un monto para comprar o vender en dólares a una fecha futura y nos lo están dando a nosotros. Y nosotros lo que hacemos a través de esta fórmula es administrar ese riesgo a través de valor en tiempo, días de al vencimiento, diferencial de tasas de interés entre colones y dólares y un tipo de cambio. El tipo de cambio es solamente la base. Lo que pase en adelante con esta fórmula es un tema netamente de tasas de interés. Y eso es importante que lo entiendan, porque mucha gente se queda con la idea de que los contratos a futuro tienen todo que ver con el tipo de cambio. Sí, en la medida que este es el tipo de cambio base, pero la diferencia en términos del resultado, ¿verdad?, el tipo de cambio del resultado va a ser la diferencia entre estas dos tasas de interés entre colones y dólares. Para el ejemplo que les estaba dando, un exportador que me vende dólares, ¿qué pasa si yo la tasa de interés en dólares a la cual estoy prestando los dólares es mayor a la tasa en colones? El tipo de cambio va a ser menor.
¿cierto? Porque básicamente el cliente, si lo granulan, está pagando más en el pasivo que lo que está recibiendo en el activo, en esta fórmula, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa actualmente para los exportadores? Y ojo con esto, porque aquí tienen ustedes lo que llamamos un premio, porque todavía existe un diferencial de tasas de interés. ¿Se acuerdan cuando les dije que se quedaran con esto en la mente? Hay un premio todavía por invertir en colones sobre dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que para un exportador que hace un forward, un contrato futuro, el tipo de cambio va a ser más alto. ¿Por qué? Porque la tasa que está en colones es mayor a la de dólares. Está recibiendo más tasa en el activo que lo que está pagando en el pasivo. Por ende, el resultado de esta fórmula va a ser un tipo de cambio mayor. ¿Ok? Y eso es importante. De hecho, si pasamos a la siguiente filmina, creo que allí les tengo una gráfica que expresa esto. Vean, esto lo coticé justo antes ahora de esta presentación. Esto es la revaluación vista contra un forward y una devaluación vista contra un forward. Entonces, al lado izquierdo, esto es para los exportadores, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que si un exportador hace una cobertura por 12 meses completitos, ¿verdad? Para un flujo X, ese exportador en promedio, en ese lapso de un año, se está ganando 1,44 colones sobre el precio base con el que se calculó ese forward. Yo calculé estos forward a 5.3965 para que lo tengan allí en mente. Entonces, este 1.44 se traduce a que si promedio todos los forwards, ¿verdad? Desde un mes hasta 12 meses, el promedio de cobertura anual queda en 5.4109. Mejor de lo que está actualmente mercado, ¿no? Entonces, eso es el premio, es por eso ya hablamos de un premio por invertir en colones. Eso traducido en el forward, en la fórmula que vimos, significa un tipo de cambio más alto. Tal vez en un plazo de 30 días va a ser como un 0,70 y algo. En 60 días un 0,90 y tanto. En 30 días ya va a ser un colón y tanto. Y así se va a ir comportando y de allí sale ese promedio para sacar esta gráfica. Ahora vamos con los importadores. ¿Qué pasa si un importador dice, mira, la verdad que yo estoy viendo un riesgo latente de que sí, toda esta revaluación de la que nos hemos beneficiado, que ha sido ya más de alrededor de un 21%, eventualmente tenga un efecto de rebote? Entonces, tiene mucho sentido ahora poner una cobertura en el punto más bajo del tipo de cambio. Y hace lo mismo, ¿no? Nos llama, mira, quiero una cobertura desde 1 hasta 12 meses por un monto X. Y aquí el efecto es que por esa diferencia de tasa de interés estarían pagando promedio en un año 12,66 sobre el precio actual. O lo que es lo mismo a decir que tienen un promedio de cobertura anual, ¿verdad? Si promedio cada uno de los contratos forward desde 1 hasta 12 meses, el promedio de cobertura es a 553.31. Entonces, bueno, hace poco estuvimos en niveles por encima de 5.53. Entonces, tiene sentido. Hay algunos por allí que están hablando para fin de año de niveles de 5.60, inclusive, cosas por el estilo. Todo esto va a ir muy en función de la expectativa que tengan ustedes como empresa. Pero lo importante es también que entiendan que cuando yo hago una cobertura desde 1 hasta 12 meses, también ese numerito, cuando lo promedio, estos escenarios, me sirve para efectos de mi tipo de cambio de presupuesto del año. La dinámica que normalmente tenemos es que nos llaman empresas y nos dicen, mira Max, pusimos un tipo de cambio de presupuesto X. Entonces quiero que me cotices forwards y que el promedio me dé igual. Y como vieron, esto es una fórmula fría, carece de sentimiento, ¿verdad? Entonces el número va a dar lo que va a dar. Entonces les digo, no, mira, el ejercicio es al revés. Primero yo te cotizo los 12 meses, de 1 a 12 meses de contratos forward, y tomas el promedio y en función de eso pones el promedio, el tipo de cambio de presupuesto del año. Entonces,
Haciendo eso, ejecutando las transacciones de futuros, ya yo aseguré que no voy a tener ruido en términos de mi tipo de cambio presupuesto. ¿Ok? La que sigue, por favor. Con lo cual, al realizar coberturas, logro varios objetivos. Programación de presupuesto, definitivamente. Cuando ya yo tengo un tipo de cambio fijo a un plazo, toda mi estructura financiera, toda mi dinámica financiera va a girar en torno a ese número, y de allí que hago mi presupuesto, mi flujo de caja, mis márgenes de utilidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que estoy cubriendo en esencia es volatilidad, que me mete mucho ruido justamente a mi estado de resultados. ¿Ok? En esto hay dos tipos de cobertura. Hay coberturas de flujo de caja, que eso básicamente es cuando necesito recibir el cash en una moneda determinada. Entonces hago lo que se llama un contrato futuro con entrega. Si lo que tengo más bien es un descalce entre mis pasivos y mis activos denominados en diferentes monedas, entonces lo que hago es una cobertura de balance. ¿Ok? Una cobertura de balance porque no necesito el cash. Lo que necesito simple y sencillamente es utilizar las tasas de interés que ustedes vieron en la fórmula del banco, porque eso es lo que ustedes están teniendo acceso. Ustedes tienen acceso a las tasas de interés de la tesorería del banco. Esto es un músculo importante que tienen que pensar. Si ustedes quisieran, y me imagino que ya algunos tienen que estar haciéndole números a esto, de decir, mira, ¿sabes qué? Voy a llamar a mi ejecutivo en la vivienda y le voy a pedir que me cotice un préstamo en dólares, el día de desembolso me lo pase a colones y los colones me lo invierta en un certificado, y ahí hago el mismo rejuego de tasas de interés. De una vez les adelanto el ejercicio, les va a salir más caro. ¿Por qué? Porque esos costos en términos de las tasas de interés ya vienen con una serie de peajes y costos asociados que no tienen cuando trabajan con nosotros desde la tesorería. Ustedes están usando las tasas de colocación y captación de la tesorería de la vivienda. Por eso es que la solución empaquetada en un contrato de futuros tiene tanto sentido. ¿Ok? Siguiente, Filmina, por favor. Acá les preparé varios escenarios de liquidación para ambos escenarios, un importador y un exportador. Entonces, si gustas, le das un par de clics más para que despliegue unos cuantos puntos en la filmina. Exactamente. Esto es primero para los exportadores, ¿ok? Entonces, un exportador me dice, Max, quiero vender 5 millones de dólares de aquí a una fecha X. Eso nos da un conteo de 90 días, ¿ok? Vamos a hacerlo sencillo. Nosotros corremos la fórmula que ya vieron y le decimos, mira, yo te puedo comprar esos dólares a 570. Ojalá estuviéramos en esos niveles, ¿verdad? Pasan los 90 días, llegamos al día 90, en efecto, y el mercado Monex está más bien en 580. Apuesto que la mayoría de ustedes están diciendo, la cobertura es inefectiva, esto no sirve. Para ponerlo en términos sencillos, me embarqué porque estoy vendiendo mis dólares a un precio menor de lo que está el mercado. Pero pregúntense esto, hace 90 días no sabíamos que ese iba a ser el resultado y por eso estábamos poniendo un seguro. ¿Ok? Nunca se expresa en términos de cobertura en función de gané o perdí. Nunca. Uno se expresa de esa forma si está especulando, que es lo que están haciendo ahora la mayoría de empresas, estando a la libre en el mercado. Ahí sí uno gana y pierde, pero aquí no. Aquí hay que verlo con el lente contable, ¿ok? La diferencia entre poner un seguro de un carro y un seguro de cobertura de tipo de cambio es que con el del carro yo sé cuánto me va a costar desde el día 1. La diferencia es que aquí yo voy a saber cuánto me costó esta cobertura hasta el día de vencimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer una valoración de ese contrato futuro a 570. ¿Ok? Y efectivamente tengo una salida contable de 10 colones sobre 10 millones. Eso va en rojo.
Pero también es cierto que hay que hacer una valoración del tipo de cambio del día. Y la forma más fácil de hacer eso es simular que salgo a vender esos 5 millones al mercado. Por ende, tengo una valoración positiva porque el mercado está más alto de lo que hace 90 días. Sí, la verdad, que hace 90 días. Entonces, ya tengo la salida contable por el forward, ¿verdad? La valoración, y tengo la entrada por la valoración de tipo de cambio del día, y después tengo que ir a conciliar ambas valoraciones, y el resultado de estas es lo que me va a dar el costo por haber estado cubierto en un periodo de 90 días. ¿Ok? Toda cobertura de casa, carro, de vida, la que ustedes quieran, tiene un costo asociado. Hay un costo hundido asociado al estar cubierto por un periodo de tiempo. Y esto no es nada diferente. Lo único es que lo sabemos ese costo hasta que llega el día de vencimiento haciendo los ejercicios contables que les acabo de decir. Esto es una óptica netamente contable. Ahora, ¿qué pasa si le damos la vuelta a la moneda en la siguiente filmina y vemos el otro escenario? Entonces, si le das un par de clics más para que despliegue los demás ítems, gracias. Aquí es el mismo escenario. Exportador vende 5 millones a 90 días. La vivienda le paga 5.70 por esos 5 millones. Y en el día 90 el mercado más bien está a 5.60. Aquí la vida es bella. No tenemos quejas, más bien estamos felices. Le gané al mercado. Ojo, tampoco, no le gané al mercado. Y esto yo lo vi una vez con una empresa, un exportador grande de piña y banano acá, hace muchos años, y que cuando el resultado de sus coberturas era los registraba como ganancia de capital. Yo no soy asesor contable, pero eso definitivamente no va, y uno no mete esto como ganancias, como pérdidas. ¿Okay? Tenemos que hacer el mismo ejercicio que en la filmina anterior. Aquí más bien tengo 10 colones de entrada por valoración del derivado, ¿verdad? Del contrato forward, y tengo una salida contable por valoración del tipo de cambio del día. Y después concilio, y en este caso tengo un cero costo financiero por la cobertura. La cobertura se pagó sola. Y esto es lo que se define como una cobertura efectiva, ¿no? Pero no se piensa en términos de gané o perdí. Y por eso esa primer filmina que yo les mostré de si debo o no cubrir, ponerle seguro a mi carro. Lo mismo acá. Esto es lo mismo. Si yo tengo un seguro en mi carro y yo no choqué en el periodo de cobertura, yo no voy al asegurador y le toco la puerta y le digo, devuélvame la plata porque no choqué. Porque es un costo hundido asociado a el haber estado cubierto en ese periodo de tiempo. ¿Okay? La siguiente. Esto es, pero para una cobertura de balance. ¿Se acuerdan que les dije que habían dos? La cobertura de flujo de caja y la cobertura de balance. Esta es en caso de que tenga un descalce entre pasivos y activos. Por ende, no necesito el cash. Entonces, aquí lo que cambia respecto al anterior es la liquidación, la metodología de liquidación. Tenemos el mismo 570, al cual Davivienda le compra los 5 millones al cliente. Pero lo que hacemos es que 2 días antes del vencimiento vamos a el cierre de Monex a la 1 de la tarde y le tomamos una foto al promedio ponderado de Monex. Y comparamos ese número contra el del contrato a futuro. 3 posibles escenarios son los que pueden salir de allí. 1, que el promedio de Monex sea igual al contrato forward. Si es así, la transacción expira sin ningún tipo de intercambio. ¿Ok? Si el tipo de cambio para el exportador en Monex es de 5.60, Davivienda tiene la obligación contractual de cubrir desde 1 centavo hasta la cantidad de colones que sea de diferencia por debajo de 5.70. Entonces, en este caso son 10 colones por 5 millones, es la cantidad que Davivienda le va a pagar a ese cliente. ¿Ok? Ahora bien, si más bien el escenario es que el promedio de Monex está en 5.80, es el cliente quien reconoce al banco esos 10 colones de diferencia hacia arriba. Entonces, hacia arriba cubre el cliente, hacia abajo de 5.70 cubre Davivienda, porque la obligación contractual de ambos es 5.70. Si lo piensan bien, el 5.70 es tanto un piso como un techo. Es mi mejor y mi peor escenario
ya conocidos desde el día 1 en términos de tipo de cambio. ¿Ok? Y esto es para cobertura de balance, porque no necesito el cash. Esto es lo que se denomina una liquidación por diferencias. ¿Ok? Si pasamos a las siguientes, tal vez ya un poco más rápido, porque esto es para el efecto de los importadores. Si le das un par de clics, por favor. Mismo escenario, un importador necesita comprar 5 millones, la vivienda se los vende a 5.70 y el mercado está a 5.60. La vida es, aquí el escenario es básicamente el mismo. Tengo que hacer valoración del derivado, valoración del tipo de cambio, conciliar y de allí me saldrá el costo. ¿Ok? E igualmente para la siguiente filmina, ¿cierto? En donde más bien el mercado termina 10 colones arriba, valoro el derivado, tengo una valoración positiva en el derivado y una valoración negativa en el tipo de cambio del día, concilio y tengo un cero costo financiero en términos de la cobertura. ¿Por qué? La cobertura se pagó sola. ¿Ok? Y la filmina que sigue es básicamente el mismo escenario que vimos anteriormente, solo que para un cliente que compra dólares. Solo que aquí la liquidación es: la vivienda reconoce desde 1 centavo hasta la cantidad de colones que sea a partir de 5.70 y es el cliente quien cubre las diferencias por debajo de 5.70 cuando comparamos el forward contra el tipo de cambio promedio de Monex 2 días antes de la liquidación de ese contrato. Si pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo tengo acceso a este producto? Bueno, uno, siendo parte de la familia de vivienda. Dos, al ser un producto especializado, este requiere un marco legal, un contrato que capacita, habilita al cliente a tener acceso al mismo. El firmar el contrato, tengo que decirlo, no obliga a ejecutar una transacción. Pueden tener el contrato firmado y nunca ejecutar una sola transacción. Es importante recalcar eso. Al lado del contrato, sí se tiene que crear una línea de crédito. Es una línea de crédito revolutiva, no es como las que usualmente ustedes conocen de capital de trabajo o similares. Esta no les suma exposición, dado que realmente su único propósito es darle respaldo, soporte a las operaciones de cobertura que ustedes vayan a hacer. Y básicamente, bueno, el tener cuentas con nosotros, si las tienen maravilloso, si no las tienen, no hay ningún problema. Podemos hacer la liquidación en otras cuentas. Y por último, bueno, la metodología de cómo cotizar y cerrar estas transacciones es como lo hacen hoy día ustedes con las operaciones de compra-venta de moneda en el día a día. Nos llaman, nos envían un correo, nos dicen quiero vender o comprar X cantidad de dólares a tal fecha y nosotros con todo gusto les podemos enviar las cotizaciones que requieran. Esto sería de mi parte, agradeciéndole el espacio a la Cámara de Industrias y quedamos pues a la orden de las consultas que puedan tener. Muchas gracias, Max. Sí, por aquí tenemos algunas consultas en el chat. Dice, ¿a qué nos consulta Cindy? ¿A partir de qué monto es recomendable tomar un forward y si hay montos mínimos? Realmente no se establece una regla por montos mínimos. Yo creo que acá en la vivienda hemos visto operar a las empresas montos alrededor de los $50,000, una cosa por el estilo. Ya si estamos hablando tal vez montos, no sé, $10,000, $5,000, una cosa por el estilo, quiero que piensen otra vez en la fórmula, ¿no? Si son montos tan pequeños, las tasas de interés que se deben aplicar van a ser bastante altas y pueda que ya no tenga tanto sentido económico el numerito final. ¿Okay? Entonces, eso sí es importante tenerlo en consideración, pero creo que para definir algún tipo de rango, creo que $50,000 en adelante está más que bien. Excelente. Miguel nos hace dos consultas. Una que ya me parece que respondiste, que es en relación a si para poder adquirir un contrato forward es requisito que el cliente tenga su dinero en cuentas bancarias de la vivienda.
No. Perfecto. Y la siguiente que también nos hace Miguel, nos consulta si es una pyme que el mayor porcentaje de sus ingresos es en dólares y sus gastos mayoritariamente en colones, si tiene sentido usar el contrato forward como una cobertura de flujo de caja. Sí, claro, claro, definitivamente está para los dos, recordemos, tanto importadores como exportadores. Entonces, si eres un superavitario en dólares, efectivamente estás ahorita en una condición bastante difícil por la revaluación que ha tenido el colón. Entonces, definitivamente hay que explorar el tema de coberturas. Excelente. Perfecto. Y sí, esas son las consultas que tengo por acá. También veo que nos han estado consultando si vamos a compartir la presentación. Recordarles que a la hora de ustedes registrarse nos brindaron un correo electrónico. A ese correo electrónico les vamos a hacer llegar, una encuesta. Una vez ustedes la completen, se despliega el material, que en este caso es la grabación y la presentación. De hecho, Catherine, si me permites también comentarles Adelante. a los aquí presentes, si gustan que les ayudemos a estructurar una solución de coberturas, que ustedes nos presenten, mira, como el caballero que nos presentó ahora su situación desde una pyme, y quiere que le ayudemos a estructurar un plan de cobertura, una estrategia de cobertura, también nos lo pueden hacer saber. Simplemente nos escriben a costarrica-monedas@davivienda.cr. costarrica-monedas@davivienda.cr. Allí nos pueden escribir y con todo gusto los apoyamos en la estructuración de la estrategia de cobertura. Perfecto, Max, muchísimas gracias. Y ya revisamos por acá el chat y esas eran las consultas que teníamos. Gracias a vos, a la vivienda, por el espacio en la mañana de hoy. Gracias a todos los que se mantuvieron conectados y participando de esta charla. Recordarles que nos puedan seguir por nuestras redes sociales, donde todas las charlas que tenemos semanalmente se las estamos comunicando por ese medio y por los medios de comunicación interna que manejamos con nuestros asociados, para que estén pendientes y puedan inscribirse en nuevas charlas. Y ya como es hora del almuerzo, entonces buen provecho. Nos vemos en la siguiente charla. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias.